Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes una hora con información que va a ser bastante variada. Todo tiene que ver muchísimo con la actualidad. Va a estar enseguida nomás, después de la presentación con nosotros, el doctor Roberto Ibarguren. Él es geólogo, catedrático, universitario, ha estado y ha trabajado obviamente en muchísimos asesoramientos oficiales, ha trabajado también en servicios diplomáticos y queremos charlar con él de un tema que ha cobrado muchísima vigencia. Hoy vamos a hablar de lo que se llaman tierras raras. Vamos a empezar por qué significa, cuál es el valor que estas tierras raras tienen en la Argentina y en Salta y por qué en todas las especulaciones que hemos escuchado estos últimos días de las exigencias que Estados Unidos podría ponerle a la Argentina para el préstamo del dinero o el swap o como se le quiera llamar o el salvataje que le va a hacer Donald Trump a Javier Milei, se habló de una exigencia de una suerte de beneficios, privilegios para posibles inversiones en tierras raras. Se supone que ya hay muchas inversiones chinas en la Argentina en tierras raras. Y las exigencias de Estados Unidos serían que se vayan desactivando los beneficios que pueda tener China dentro de la República Argentina. Pero, ¿qué son las tierras raras? Se lo vamos a preguntar a Roberto Ibarguren en instantes nada más. Vamos a hablar de economía. Todo esto que estamos hablando, del swap de los Estados Unidos, el préstamo salvataje, o como se vaya a llamar, lo que termine pasando con esto que va a ocurrir, o que por lo menos está anunciado. Vamos a estar hablándolo con un periodista y analista económico y político, como es Néstor Sánchez, que va a estar con nosotros porque lo que dicen los pronósticos es que el Tesoro Nacional se queda sin reserva en muy pocas horas y que el salvataje debería apurarse en los Estados Unidos. ¿Cuánto de esto va a impactar en las elecciones? ¿Qué puede llegar a pasar después de las elecciones? Y todo lo que nos estamos preguntando respecto del dólar, su impacto en la inflación, etcétera, etcétera. De todo esto estamos hablando enseguida. Y hoy vamos a conversar con un consultor político, con Pedro Butazzoni, de la consultora DROI, porque estamos a menos de 20 días de las elecciones y queremos analizar no tan solo todo el contexto nacional y cuánto esto va a influir en la elección de Salta, sino qué puede pasar en Salta. Pedro, además de trabajar en consultorías políticas en la provincia, en muchos otros lugares, en muchas provincias, en muchas otras actividades privadas, tiene un contacto fluido y permanente con muchas consultoras del país. Y nos parece muy importante poder conocer su opinión respecto de lo que va ocurriendo y lo que ha ocurrido en esta semana. Esta es la propuesta que tenemos para ustedes para esta hora que tenemos por delante. Gracias por estar acompañándonos, bienvenidos. Bueno, les decía que íbamos a charlar hoy con el doctor en Ciencias de la Geología, Roberto Ibarguren. Le he dicho que es consultor, que es profesor universitario, asesor universitario, ha trabajado en proyectos alimenticios de la FAO para las Naciones Unidas, ha tenido mucha experiencia diplomática y me parecía que era la persona ideal porque reúne todas estas condiciones para que podamos instruirnos un poco de las tierras raras que hoy se está hablando tanto, discutiendo tanto y fundamentalmente porque se menciona como una de las condiciones que los Estados Unidos le pondrían a la Argentina para esta suerte de salvataje económico que se estaría gestionando por estos días. ¿Qué son estas tierras raras? Vamos a sacarnos las dudas. Muchas gracias por venir, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Muy amable. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque antes que nada tendríamos que decir que las tierras raras no son raras.
sino que los antiguos, porque estas fueron ya descubiertas e incluidas en la tabla periódica de elementos químicos de Mendeleev, alrededor de 1860 más o menos. Es decir, que se descubrieron, y fuera de dos halógenos, el litio y el escandio, son 15 más. Los dos primeros son halógenos, muy livianos, y las 15 más son las tierras raras, que no voy a decir los nombres porque son nombres sumamente en latín generalmente y muy complicados, pero fueron conocidos en ese tiempo. Ahora, no se conoció ni en ese tiempo y en mucho más espacio, hasta casi ahora, mediados del siglo XXI, la capacidad de transmisión energética y radiactiva de las tierras raras. Ahora, ¿por qué se les llamó raras? No era porque no existían normalmente en la superficie del planeta, sino porque tienen una característica muy única y especial, que es la bajísima densidad de concentración o ley mineral en la roca madre y también su distribución bastante irregular en el planeta. Más que irregular, hay distribución casi exclusiva. Entonces, se les dijo tierras raras. Hoy el lutecio, uno de las, si se puede decir que un nombre fácil de nombrar, se aplica en el tratamiento de cáncer prostático avanzado con un efecto excepcionalmente positivo. Y en Argentina, para no agregar, ANMAT todavía no autorizó el uso de aplicación del lutecio cuando es, por ejemplo, un elemento que está en el top para este tipo de cáncer. Que sí se está aplicando en otros países. En todo el mundo, es decir, en los países avanzados del mundo. Argentina en algunas cosas es avanzada y en otros niveles todavía somos un país muy desarrollado. Ahora, te pregunto esto, ¿por qué entra dentro de estrategias, yo te diría, casi centrales de geopolítica en estos últimos tiempos? Bueno, yo tengo un hijo, que lo conoces, Ignacio, que está en Estados Unidos hace 20 años. ¿Y en qué trabaja? En el desarrollo de la aplicación de energía limpia. Yo ya no lo voy a ver, tengo 87 años, pero en el año 30 o 40, el gasoil, el gas, la nafta, no se va a usar más, porque son energías muy sucias y contaminantes y altamente costosas. Las tierras raras tienen una naturaleza estratégica extraordinaria que consiste simplemente en una elevadísima capacidad de transmisión energética y radioactiva. Entonces, los celulares, los autos eléctricos, las turbinas para energía eléctrica, turbinas de aire, ¿no es cierto?, las placas solares para captación de radiación solar. Y todo esto ya estamos yendo hacia la aplicación de la energía limpia en ese aspecto. Por ejemplo, el litio, que tiene gran conocimiento ya hoy, incluso en nuestra misma provincia y en la región NOA, va a durar relativamente muy poco en su aplicación, porque es contaminante también debido al requecho de las baterías. Pues las baterías de litio, que son eléctricas, no son tan contaminantes como las actuales baterías de auto por el plomo, pero son altamente contaminantes y costosas y difíciles de, digamos, naturalizar dentro de lo que es el bioma. Entonces, el litio va a ser reemplazado con toda seguridad por el potasio y por el hidrógeno verde. Los chinos ya tienen proyecto terminado para montar en el espacio plantas productoras de energía con hidrógeno transmisibles a la Tierra con un costo mínimo. Esto es algo extraordinario, es una cosa absolutamente, digamos, estratégica. La Argentina tiene
con toda suerte, sobre todo en la región NOA, Salta, Catamarca, Jujuy, la mayor concentración de tierras raras del país. La mayor concentración. Después hay un poco en la provincia de Buenos Aires, un poco en San Luis, en la plataforma marítima también. Es decir, que el país está altamente dotado de contenido y de reservas de yacimientos de tierras raras. ¿Y en qué porcentaje o en qué escala entraríamos dentro de las regiones del mundo que tienen tierras raras? En primer lugar, China. De acá viene el tironeo, digamos, ¿no? Esta suerte de tironeo. El tironeo entre China y Estados Unidos, en todos los aspectos que conocemos, entra también fundamentalmente toda la transición energética limpia de la aplicación. Entonces, China domina en este momento el 70% de la producción y contenido, o dominio, mejor dicho, de las tierras raras en el mundo. Le sigue, digamos, Vietnam, le sigue Brasil, un poco menos India, algo menos Estados Unidos. Argentina tiene una enorme reserva de tierras raras. Ya se ha firmado un convenio con Estados Unidos para todo digamos, la coordinación del estudio y demás, porque se va a tener que detectar perfectamente los yacimientos, su nivel de concentración, sus características químicas y demás, para su aprovechamiento. Este es uno de los convenios más importantes que ha firmado este gobierno con los Estados Unidos. En tu experiencia política, ¿qué crees que pasó? ¿Estuvieron muy advertidos los chinos o se durmieron los Estados Unidos? No, acá hay un problema, es una buena pregunta. Acá hay un problema de una competencia feroz, porque China evidentemente aspira a dominar el mundo. No es ya el país más poblado del mundo, porque la India lo supera. Yo conocí toda la India, 1.500 millones de habitantes, pero China tiene un poco menos, 1.300 y pico. Ahora, la apetencia de dominio de China es enorme y el retraso estratégico de Estados Unidos en toda su geopolítica aplicada en el mundo ha sufrido yo diría un retraso muy notable en los últimos 20 años, más o menos. Yo viví un año en Estados Unidos, hice posgrados en 3 universidades de Estados Unidos y conozco el país enormemente. Y hoy el país está tratando digamos, tratar de reequiparar un poco el avance chino. Entonces, firmó el convenio con el gobierno nacional, el gobierno de Estados Unidos, porque China, ¿qué ha hecho China? China ha comprado una enorme cantidad de yacimientos de tierras raras en África. En vez de los pobres países africanos asociarse con China para producir el mineral y aplicarlo en todos los artefactos y en todo lo que el uso de la energía limpia, los pobres le vendieron los yacimientos a China. Esta es la lucha encarnizada. ¿Porque no tienen capacidad además para trabajarlos o por qué? No tienen capacidad para trabajar. Nosotros tampoco. No, escúchame, nosotros no sabemos ni dónde están, ni cuánto tenemos, ni qué características, ni qué elementos. Acá hay que hacer una evaluación detallada de los yacimientos, de su ubicación geográfica, de su ley y características, ¿no es cierto?, para programar su aprovechamiento. Nosotros en el país estamos muy atrasados. Ahora, esto va a obligar, en este caso, al gobierno de Salta, si es que puede el gobierno de Salta aguantar esta tormenta, al gobierno de Catamarca, etcétera, y al propio, o los otros gobiernos, a capacitarse, porque, por ejemplo, hoy, Indio, la Secretaría de Minería de Salta no tiene una capacidad suficiente para fiscalizar todo el programa de litio y su impacto en el bioma, porque hay otro detalle en esto, el impacto en el bioma. Hay elementos como el litio, el cobre, las tierras raras y otros minerales
manganeso, etcétera, etcétera, níquel, que requieren grandes cantidades de agua para su aprovechamiento. Y entonces surgen dos aspectos. Primero, el uso del recurso agua versus la necesidad humana. Segundo, el uso del recurso agua y la contaminación. Tercero, estudiar hasta qué punto se pueden extraer de las salmueras de la puna miles de millones de litros de agua para producir litio, porque no hemos estudiado el tiempo de recarga de los acuíferos de la puna, que son geológicos. En la puna no llueve, son incluidos geológicamente hace millones de años, las sales y las aguas de la puna. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto que el gobierno de Salta, que no tiene una Secretaría de Recursos Mineros suficientemente pertrechada y un juzgado de minas mucho más, digamos, capacitado, a pesar de que cumplen tareas importantes, tampoco tiene una Secretaría de Recursos Hídricos que preserve la contaminación hídrica superficial y subterránea. No tienen vehículo para ir a ver la contaminación del Pilcomayo o la contaminación del Bermejo que los bolivianos nos arrojan con los tratamientos minerales de las altas cuencas. Además de estas herramientas que estarían faltando, ¿qué pasa con la legislación? Digamos, ¿tenemos la legislación que corresponde o no? La legislación está muy atrasada. La legislación que se está aplicando es yo diría, yo no quiero explayarme mucho en eso, pero es una legislación que apenas alcanza como para empezar a manejar el tema. Porque ¿qué pasa en este aspecto? Las salvaguardas. Porque yo te dije, uno es la contaminación, otro es el recurso agua, energético, y el otro son las salvaguardas. Porque las salvaguardas, ¿a qué apuntan? En primer lugar, al control, conservación y manejo del bioma, de todo el bioma. Y aparte de eso, la necesidad de preservar también la salud, la cultura, calidad de vida y demás de los habitantes que están instalados en los yacimientos. Los pueblos originarios en algunos casos. Los pueblos originarios, que están mal llamados originarios, pues somos todos originarios, ¿no? Los pueblos antiguos, yo los llamo, que en general son obviamente etnias y demás, están absolutamente indefensos, porque cuando viene toda esta avalancha de explotaciones mineras y demás, que son muy importantes, que se las debe apoyar y se las debe manejar en el mejor nivel, no se cuida lo suficiente los derechos de su existencia a la vida en la cual ellos la manejan, su cultura, sus creencias, su comunidad. En Salta tenemos hace muchos años el espectro abandonado de la mina de azufre de Caipe. Te escucho y se me ocurre pensar que tenemos un déficit en estrategias, en políticas estratégicas, digamos, que enmarquen todo esto. Absolutamente confirmado. Y esto sin crítica al gobierno alguno ni nada. Esto es una cuestión elemental de reconocimiento de inteligencia. Por ejemplo... Esto es política de Estado, digamos. Más que política de Estado. Es política de supervivencia humana. Por ejemplo, las tierras raras. Ahora en noviembre del 25 va a haber el COP30, que va a ser una gran reunión en las Naciones Unidas, en Nueva York, que va a tratar el aprovechamiento, manejo de las tierras raras versus manejo, conservación del bioma, funcionamiento del Club de París y funcionamiento del cambio climático. Noviembre del 25 en Nueva York. Lo que nosotros tenemos acá en el país es una falta absoluta de inteligencia en nuestros legisladores, en nuestros, digamos, en la gente que gobierna, en las universidades, que no difunden.
El país tiene 112 universidades. ¿Sabes necesitarían... cuántas universidades tiene Brasil? El país tiene 47 millones de habitantes, 112 universidades. ¿Sabes cuántas tiene Brasil? 66. Te escucho y se me ocurre que estamos tan huérfanos de estadistas, no se me ocurre pensar. Y por último, lamentablemente no tengo mucho más tiempo, pero te tengo que consultar, ¿cuánto de todo esto tiene que ver con el manejo de las armas? ¿Cuánto de todos estos elementos de las tierras raras son estratégicos por el tema de las armas? Es fundamental. Esta es la guerra con China. Porque el mundo va a una guerra con China, obviamente, ineludible. Esto es justamente, es un recurso estratégico de altísimo valor. ¿Por qué? Por su capacidad radioisotópica, porque son de una enorme capacidad. ¿Por qué se cura el cáncer de próstata que ya está avanzado con el lutecio? Lo cura el cáncer por pequeñas irradiaciones con lutecio. Un ejemplo, mínimo, doméstico. Ahora, en armas y de gran, digamos, desarrollo, esto es fundamental. El país que domine el uso y aplicación de las tierras raras va a dominar el mundo. Y nosotros seremos proveedores apenas. Pero también, si nos descuidamos, va a ser Caipe, la ciudad abandonada, una vez que se terminó el azufre de extraer, eso, y toda la gente que vivió ahí, eso es un desierto. Ojalá encuentren herramientas para que esto no ocurra. No, bueno, es importante alertar a los gobernantes, a los legisladores, de que hay que ponerse un poco los pantalones y ver de conseguir, en este convenio con Estados Unidos, aprovecharlo y ver que Salta, por ejemplo, pueda manejar mejor la fiscalización de todo esto, la intervención en todo esto, y que el juzgado de minas sea realmente mucho más eficiente. ¿No es cierto? Porque esto es parte del esquema. Ahora, si nosotros nos dejamos y nos entregamos así a recibir el 3% nada más del litio, el litio aporta nada más que el 3%. Está bien, pero me explico, ¿no? Sí, sí, bueno. Está muy claro. Gracias por venir, muy amable. Bueno, les adelantaba que queríamos charlar hoy con Néstor Sánchez en su condición de periodista, de analista económico y analista político. Para mí siempre es un gusto porque además es un gran amigo, así que tenemos esta posibilidad. Nunca sabemos dónde vamos a ir a parar, tal cual se llama la columna que tiene en Radio en Profesional. Así que creo que hoy tampoco, pero gracias por estar aquí como siempre. No, gracias por invitarme, es un lujo compartir con vos. Bueno, ¿qué semana? ¿Qué semanita? ¿Qué semana y qué semanas vienen? Bueno, te pregunto esto. El ministro de Economía, Luis Caputo, parece haberse instalado a vivir en Estados Unidos, a la espera, no sé si de otro tuit, vos me dirás, pero las noticias son que el Tesoro de todo lo que logró juntar en algún momento, lo del extraño negocio de las cerealeras que le dejaron 7.000 millones de dólares, pero se perdieron 1.500. De eso queda muy poco o nada para las próximas horas, dicen algunos. ¿Esto es así? Sí. Sí. No tenemos el dato de hoy todavía, porque además el Tesoro es bastante oscuro, no es como el Banco Central. El Banco Central, al cierre de operaciones, te publica el estado de situación, las reservas, cuánto entró, cuánto salió, cuánto vendieron. En el Tesoro no, es mucho más oscuro, hay que sacar cálculos, pero hasta ayer se habían vendido 1.300 millones de los 2.100 y pico que habían comprado. Es decir, que quedan 700, 800. O sea, de eso, los 7.000 de la retención. De los 7.000 compraron 2.100.
El Tesoro Sí. de los 7.000 compró 2.100, no compró los 7.000. Sí. El resto quedó en el sistema financiero y se distribuyó ahí adentro. Lo que tenía que engrosar las reservas, el Tesoro, no las engrosó más allá de 2.100 y pico. Es decir, de esos 2.100 y pico ya se vendieron 1.300. O sea, quedan para los próximos... 700 y pico. Es decir, que viene a salvarlo el feriado, Del del viernes. viernes feriado, viene a salvarlo porque es un día menos de ronda del mercado, digamos, financiero. Exacto. Entonces, esto lo hace tirar. ¿Por qué digo que viene a salvarlo? Porque, ¿qué pasa después? Digamos, se termina eso y tienen que empezar a manotear el Banco Central. Tienen que empezar a manotear el No, Banco no queda Central. otro recurso. No, lo que queda es dejar que flote libremente y no intervenir. Y ahí es lo que no quiere hacer el gobierno, porque tiene pánico de que si el dólar se le va muy arriba se traslade a precios. Y si se le traslada a precios, se le cae el último bastión de prestigio que tenía, que era el control inflacionario. Yo de todas maneras creo que por más que se produzca una devaluación, el traslado a precios no va a ser tan brutal. Va a haber traslado a precios, pero no va a ser tan brutal por el nivel de recesión económica que hay en estos momentos. O sea, el público no va a convalidar, ¿no? El No va a público tener no con va qué a convalidar, pagarlo. probablemente se registren aumentos más importantes en alimentos, que es donde la gente no puede, vos podés dejar de comprarte un par de zapatos, una camisa, un traje, la chomba, no podés dejar de comer. Entonces, alimentos es un riesgo bastante fuerte. Ahora, Pero que los Estados Unidos hayan anunciado que esto va a ser un swap, ¿cuánto de esto soluciona? el swap lo que te permite, el domingo pasado yo lo tuve a Roberto Di Basciure en el programa, y una de las cosas que hablamos del swap es un intercambio de monedas, te da liquidez para operaciones comerciales. Es decir, no te permite salir a vender dólares, porque entonces, no los tenés. ¿Y entonces? Entonces, lo que se está hablando son derechos de giro. ¿Te acordás que en el gobierno de Alberto Fernández una vez el Fondo Monetario Internacional distribuyó proporcionalmente unos derechos que son una suerte de títulos comparables, equiparables al dólar del Fondo Monetario, que te sirven para pagarle a él y todo ese tipo de cosas? Estados Unidos tiene 200.000, no sé, millones, ¿viste? Es impresionante la cifra. Entonces los tiene ahí parados, que no los usa, entonces dijeron, bueno, le podemos dar de eso es lo que se habló los otros días con Georgieva. Pero hoy hay una noticia que si vos te fijas en internet, dice Georgieva, va a depender de los argentinos el éxito del plan económico. ¿Perdón? ¿Eso qué quiere decir? ¿Habla de las elecciones? Sí. Y sí, eso... Perdón, vos sos la que le diste el 60% del total de la cartera al fondo a un país que lo rifó brutalmente con la bicicleta financiera. El mismo ministro de ahora hizo eso y que lo sigue rifando. Entonces, viste, me parece que es una injerencia preocupante. De todas maneras, yo pienso que el 27 es un día preocupante, gane quien gane. Y te lo sintetizo ¿Por qué? de esta manera. Si gana Milei, va a profundizar el ajuste. Y yo no sé si la sociedad puede soportar más ajuste. Y se perdieron 1.500 millones de dólares de recaudación a eliminar las retenciones. 1.500 millones de dólares. Se están rifando más de 1.000 millones de dólares para sostener el dólar. Entonces, de alguna manera, para contener el superávit fiscal, van a tener que producir más ajuste. Y más ajuste significa jubilados, Garrahan, discapacitados, rutas que no se hacen. Es un escenario complejo. Eso si gana Milei. Si Milei no logra ganar, se viene un escenario políticamente complicado, porque va a obligar a consenso y eso me parece que también va a estar muy, pero muy difícil. Yo la veo complicada en este sentido. Hay salidas, sí, la salida es consensuar.
La salida es consensual. El diálogo. Pero el consenso no se va a poder ser beneficiando a los que más tienen. Tenés que mirar un poco que hay un sector verdaderamente complicado. Se cerraron 16.000 pequeñas y medianas empresas, no es chiste. No, claro, eso es empleo. Es empleo, 200 y pico mil empleos entre el público y privado. Sí, son números complicados. En la pandemia no se cayó tanto la economía como se viene cayendo. Es decir, hubo algún intento de recuperación con el tema de contener un poco la inflación, pero claro, la inflación la estás conteniendo con la muerte. Viste, muerto el perro se acabó la rabia. Sí. Es decir, si la sociedad no consume, también se acaba el modelo. Ahora, en este escenario, que gane o pierda, no los pronósticos por lo menos y por lo que se está viendo, no hay nada de aquella libertad avanza arrasando y consiguiendo por lo menos un tercio del número en el Congreso de la Nación, que es a lo que mínimamente aspiraba, y esto lo va a obligar, digamos, a tener que sentarse, por ejemplo, con los gobernadores, que es lo que no ha querido hacer hasta este momento. Sentarse con los gobernadores, es decir, tiene que abrir el juego y empezar a entregarle a las provincias la plata de las provincias. Y el problema que tiene son dos. Uno, que hay una cierta testarudez, con mayor de los respetos, duro, testarudo. Se hace lo que yo digo, no se hace nada. Atenta contra el consenso. Y la segunda es que cualquier cosa que pueda aumentar el gasto le saca el equilibrio fiscal, salvo que comience a cobrar impuestos. ¿Qué necesidad había de reducir la alícuota de impuesto a los bienes personales? Decime, viste, vos decís, che, pero estos tipos estaban pagando bienes personales. Son, no sé, 10.000 tipos, los más ricos de todo el país, los que pagan bienes personales, de la cifra importante. Le bajó la alícuota, hizo un blanqueo y le dejó por 5 años no pagar más determinados impuestos. Entonces, todo eso es recaudación de menos. ¿Y cómo compensás para tener equilibrio fiscal? Si recaudás menos, tenés que gastar menos. Y estamos en esa trampa. Una trampa, es autogenerado esto. Sí. Lo leí a Andrés Malabut y lo retuiteé, y Andrés Malabut dice, desde lo económico, desde lo político es autogenerado. Esto de que el riesgo Cuca y todas esas cosas, comenzá a eliminarlas, porque ha tomado medidas que lo llevaron a esto. Yo creo que ellos pensaban que iban a decir, hacemos esto y llueven las inversiones. Y las inversiones no llovieron. En este panorama, y si no le va como esperan las elecciones, es mucho más difícil. Absolutamente. Se genera mucho más incertidumbre. Pues ahí sí, fíjate que creo que alguna vez lo hablamos en la radio esto también. Es decir, el hecho de un dólar atrasado hace que los inversores digan, no, pará, si mi dólar compra pocas cosas en la Argentina, no voy a entrar, voy a esperar que el dólar valga más y entonces cuando lo convierto a pesos puedo comprar más cosas. Esta también es una lógica económica. Es decir, vos fíjate que muchos inversores dicen, bueno, no, mirá, no, el mercado del litio no da, qué sé yo. Me parece que también están esperando decir, che, cuando el dólar valga más, yo con menos dólares compro más cosas. Es un dato interesante. Acá viene un tema. El gobierno se ha manejado hasta aquí sin presupuesto desde que asumió Milei. Ahora ha esbozado un proyecto de presupuesto. ¿Crees que esto, digamos, depende del resultado de las elecciones, que retiren de nuevo el proyecto de presupuesto porque le puede complicar las negociaciones con las provincias, por ejemplo, ¿no? O con el presupuesto puede sentarse a negociar mejor? ¿Qué crees que puede pasar? Yo dudo. En serio, y no quiero ponerme en dogmático, pero dudo de la capacidad de diálogo que pueda tener. Fíjate vos me hablás de presupuesto. Estados Unidos cerró el gobierno. Sí. Porque no tiene presupuesto. Sí. Nosotros tenemos 2 años sin manejar el presupuesto y sigue funcionando. ¿Por qué? Porque no tener presupuesto le da una arbitrariedad bárbara. Hace lo que quiere con el presupuesto. Acordate, te preguntaba esto, porque acordate que el año pasado mandó el presupuesto y lo retiraron. Lo retiró, claro. O sea, se encaprició y dijo, no me van a votar lo que yo quiero, me lo llevo. Bueno, en Estados Unidos cerró el gobierno porque no hay presupuesto. Esto
digamos, habla bastante mal de la Argentina, de este y de todos los gobiernos. Institucionalmente. De que institucionalmente es lamentable, digamos, ¿no? No hay presupuesto, bueno, no pasa nada. No sé, nosotros seguimos funcionando, porque tenemos eso de sociedad marginal, ¿no? La evasión impositiva. Mira, hay cosas que creo que... Casi sintetizado en la viveza criolla. Claro, sí. Somos re pícaros. A ver, el tipo más rico de la Argentina recibe subsidios, ha recibido 250 millones de dólares de subsidio, el tipo más rico de la Argentina, que se fue a vivir a Uruguay para no pagar impuestos. Estamos hablando del dueño de Mercado Libre, Galperín. Sí. Y, ¿viste? Entra en la cabeza, ¿viste? Techín tiene la casa central en Europa. ¿Por qué? Porque paga menos impuestos allá. Entonces, estas son cosas raras, ¿viste? Que tenemos los argentinos, en donde se presume, creo que Angela Merkel en algún momento, cuando estaba como jefa del gobierno alemán, miraba a la Argentina y dice: a los argentinos no les gusta pagar impuestos. En Alemania el que más tiene, más paga. Porque se llama el impuesto progresivo, lo hemos estudiado siempre. Es decir, el impuesto progresivo, el que más tiene, más paga. Acá es al revés. El que más tiene paga lo mismo que el que menos tiene porque paga IVA. Claro, sí. La pregunta es, vengo al tema de la inflación del mes pasado. ¿Qué estimás que puede pasar y qué puede pasar con la inflación a partir de un resultado u otro en las elecciones? Primer tema, se conoció la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2,2%. Es un indicador, pero la medición que hace la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es con un parámetro de consumo del año 2018, que incluye a los servicios con una ponderación mayor, porque a diferencia de la medición del INDEC, que es del año 2004, en el 2004 no había tanta incidencia de los servicios en el costo. Es más, en el 2004, dentro del esquema de gasto figuraban los cassettes y los CD. Ya no hay más. Hoy eso, vos lo tenés, vos fíjate cómo han cambiado las cosas, que antes vos grababas música y grababas un CD. Ya no, ya lo bajás de internet. Y para internet tenés que pagar los servicios. Lo que más aumentó fueron los servicios en ese desagregado. De todas maneras, creo que va a estar, por lo menos lo que dicen los analistas, alrededor del 2,1%. Por debajo del 2 tendrían que y después de las elecciones va a depender del dólar. Va a depender del dólar. Ahora, sin plata la gente, digamos, la inflación, independientemente del dólar, lo que decías al principio, no hay mucha posibilidad de que salte, porque no hay cómo mover el consumo. Claro, vos fíjate, yo a veces digo una cosa de ironía que a muchos no les gusta, pero digo, nosotros el año 2024 comenzamos a gastar los ahorros de cuando estábamos mal, y los que comenzamos a usar después que vienen cuando estamos bien. ¿Viste? Es una ironía, quiero que se tome como una ironía, pero es cierto, el 2024, si vos te fijás, hubo un crecimiento inflacionario, que es lo que dice Milei, que sacamos 12 millones de la pobreza. Es una mentira, porque los 12 millones están comparados con el primer trimestre del 2024, que es la consecuencia de haber devaluado el 125% el dólar. Y entonces tuviste el 25% de inflación en diciembre y después el 20% en enero, y se mantenía la actividad porque la gente tenía ahorro. Bueno, la gente se comió los ahorros, la gente se comió el crédito, se comió la tarjeta de crédito. Yo he visto gente, vos lo debes haber visto, comprar en el supermercado por cuotas con la tarjeta de crédito. Te puedo comprometer ya para el miércoles siguiente al de las elecciones, ¿no? Sí, por supuesto, sí, ahí vamos a estar. Muchas gracias por venir, como siempre, un gusto enorme. No, el gusto es mío. Un abrazo. Ya volvemos.
Bueno, a menos de 20 días de las elecciones del próximo 26 de octubre, estamos intentando tener de manera permanente información que fluye, como ustedes imaginarán, de manera vertiginosa respecto de todos los acontecimientos políticos que van apareciendo. Estamos en una semana convulsionada, con un show musical extraño del presidente Milei, todos los acontecimientos relacionados con el caso de Esper, que ha repercutido obviamente en todo el país, y todo esto que junto con estos temas políticos van acompañados de condimentos económicos que hablábamos recién con Néstor Sánchez, que van constituyendo, digamos, escenarios complicados, hasta de analizarlo siquiera. Y Pedro Butazzoni, que está trabajando obviamente mucho con su consultora, con DROI, con la gente de la consultora DROI, están analizando todos los escenarios posibles que tiene esta elección, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y hemos tenido una charla profesional en la radio, bastante larga, le diría la charla. Hemos extraído algunas partes que nos pareció realmente importante de traérselas para compartirlas con ustedes, porque son de los últimos acontecimientos y cómo esto va determinando esta modificación en los escenarios. Y cuánto de todo esto que ocurre a nivel nacional va modificando los escenarios en Salta. Una de las preguntas claves es, ¿se mantiene todavía en Salta este escenario de 3/3? Es decir, La Libertad Avanza, el sector del saencismo, que encabeza el gobernador de la provincia, con Flavio Rollón y Viela, o el kirchnerismo. Hay un escenario como de 3/3, es decir, de 30% para cada uno como probabilidad. ¿Esto se sigue manteniendo? ¿Está así después de todas estas convulsiones? Escúchelo a Pedro. Como prefiero utilizar muchos de los minutos que me llevaría a despedirme, prefiero despedirme ahora para que aprovechemos un poco más todos estos conceptos que nos ha dejado Pedro Butazzoni en Profesional en el Radio. Así que me despido aquí. Gracias por acompañarnos. Escuchen esto que es realmente muy interesante y nos volvemos a encontrar en esta misma casa el próximo domingo. Gracias. Realmente no me lo acuerdo concreto ahora, que es una frase de Albert Camus, que en algún momento dijo: dices que me amas por ser un loco y sé que dentro de poco por las mismas razones me vas a odiar. Claro. No sé, después la busco concretamente, pero es esto, digamos, en definitiva, ¿no? Es decir, esto, era un loco que venía a romper con todo, que contra la casta, contra todo lo demás, bueno, ahí lo querían, pero bueno, la economía no funciona y por las mismas razones pasó a no quererte. Esto Claro. más o menos resume lo que está diciendo. Él hizo dos promesas: vamos a ir contra la casta y vamos a hacer que Argentina crezca, ¿no? Que se recupere, que baje la inflación. Bueno, ninguna de las dos cosas hoy está pasando, digamos. Nadie se cree que Milei ajustó la política, que fue contra la casta, tiene más escándalo de corrupción en un año y medio que cualquier otro gobierno que ha pasado por la Argentina, digo, porque el kirchnerismo acumula casos de corrupción y preso y demás, pero tuvo 12 años, digamos, ¿no? Sí. Esto va en un año y medio. Digo, tener tantos casos de corrupción en tan poco tiempo es un mérito, por lo menos es un mérito. Sí. Ni Menem tampoco se anima tanto, digamos, en tan poco tiempo tener y aparte el nivel de casos de corrupción es importante, y la economía no arranca, digamos, esto no se mueve, ¿no? Este crecimiento que Milei prometía nunca ha llegado y seguimos esperando. Lo único que podemos agarrarnos como dato es que los precios más o menos se mantienen, pero es posible este mes ya tengamos una crecida de la inflación, digamos, ya tengamos una tendencia al alza, digamos, no siga cayendo. Entonces me parece que hay demasiadas señales de preocupación que hace que la gente ya le exija otra cosa, y es lógico, digamos. Yo te puedo votar porque sos un outsider, porque sos disruptivo, porque me venía a prometer algo distinto, pero después quiero resultados, ¿no? Y más en el mundo de hoy, que se ha acelerado, los procesos se han acelerado, digamos, no hay la paciencia o esa luna de miel que teníamos en otras épocas, ¿no? Y sectores que lo acompañaron casi incondicionalmente, como el tema del campo, digamos, que lo acompañó hasta hace poco, hasta los 7.000 millones de las cerealeras, ¿no? Hasta ahí, y ahí me parece que se terminó de romper el amor, ¿no? Me parece que se terminó el amor. Eso es un sector que no sé qué va a hacer. No, a ver, por ahora, yo creo que en términos electorales, el 26 de octubre, el gobierno medianamente algunos buenos resultados va a tener,
pero hay que mirar la película hacia adelante, ¿no? Digo, hoy porque no te ha parecido ofertas políticas fuertes todavía, es incipiente, ¿no? La Provincias Unidas o el mismo peronismo rearmándose, son incipientes, digamos, no se están armando. El peronismo ya te dio una muestra de fuerza en la provincia de Buenos Aires, te ganó por 14 puntos, te va a ganar ahora en varias provincias, y Provincia Unida puede tener buena elección en algunos distritos como Córdoba y Santa Fe, ¿no? Entonces me parece que mirando la película 2027, el gobierno ahí tiene un problema. Ahora, con oposición fragmentada y ellos sosteniendo un núcleo duro, te pueden ganar algunas, ¿no? Te puede ganar Mendoza, te puede ganar Ciudad de Buenos Aires, te puede ganar Entre Ríos, te puede ganar capaz que, no sé, Salta, Jujuy, alguna otra provincia. Digo, pero ya no es libertad de raza. Seguramente tus números generales, porque sos la única fuerza política que se presenta en todos los distritos de Argentina, te den mejor que todo el resto, digamos, porque Fuerza Patria está en 14, no está en 24. La Libertad Avanza es el único espacio político que está en los 24 distritos que tenemos elección. Entonces, el número general les va a dar favorable, va a decir, che, ganamos a Argentina, ¿no? Digo, sacamos 34 puntos, ganamos en Argentina, pero eso no es real. Digo, va a estar perdiendo posiblemente en muchos distritos muy importantes, y cuando pensás en fuerzas políticas, digo, los neoperonismos que no se presentan como Fuerza Patria, más Provincia Unida, va a haber perdido en gran parte del país. No va a tener un parlamento favorable, no va a tener un tercio de senadores y diputados que te permita tener tranquilidad con los propios, va a tener que salir a consensuar seguramente con Macri, con lo que le quede, digamos, porque el PRO va a perder muchísimo esta elección, porque renueva 2021. Digo, me parece que el panorama para 2026 en términos políticos del gobierno es bastante negro, y pensando en 2027 se le va a complicar mucho a Milei pensar en una reelección, ¿no? Pedro, y esto, digamos, arrastra a los candidatos de Milei en cada una de las provincias. Estoy pensando en Salta, ¿no? Emilio Orozco, etcétera. Es inevitable, porque, a ver, Emilio Orozco no te puede hacer campaña. O sea, te tiene que sentarse en un programa de tele o un programa de radio. ¿Vos qué le vas a preguntar, Indio, si viene acá? ¿Qué opinás del show de Milei ayer? Y te tenés que expresar. ¿Qué opinás de lo que está pasando con la economía? De Esper. No te queda otra, digo, con tu función de periodista, no te, excepto que vaya a Leones TV, que te van a decir que sos la mejor candidata de la historia de la humanidad. En el resto te van a preguntar por los casos medulares que están afectando a la Libertad Avanza, ¿no? Entonces hoy es una candidata que no puede ser candidata, ¿no? ¿Será por eso que no se quiso presentar ayer en el que hubo un debate para senadores, independientemente de la calidad del debate, si estuvo bueno o malo, no importa? Convocaron a un debate a los senadores, fueron todos menos ella, y se fue a este show. Digamos, si no hubiera sido el show de Milei, igual no podría haber ido, digamos, porque hubiera sido el blanco de ataque de todos, ¿no? Porque primero porque el oficialismo nacional a ganar, y segundo por todo lo que le está pasando a la Libertad Avanza, ¿no? Pero ella le va a costar hacer campaña en general, digamos, más allá de a medios, a un debate, pero también ir a recorrer lugares, ¿no? Porque, bueno, es la cara de Milei en Salta, digamos, y si el presidente cae en imagen. ¿Cómo hace para no preguntarle sobre Esper? ¿Qué opina? ¿No? Es muy difícil. Si sos periodista no puedes no preguntarle. Claro, pero además la gente, así, se me ocurre, no sé, va a algún lugar del interior y se sienta y habla de qué. ¿Qué puede decir, por ejemplo, Emilio Orozco? No sé qué va a decir que es una operación kirchnerista. Sí, claro, bueno, también, pero bueno, nadie se lo cree, ¿no? Se lo cree un núcleo muy duro también de fanáticos de Milei. Es complicado para ella hoy hacer campaña, así todo, bueno, puede pasar que la Libertad Avanza termine ganando, ¿no? Porque por la fragmentación de la oposición, hoy tendríamos un escenario similar a 2023 o 2021, donde el peronismo estaba aliado a parte del gobierno provincial, ¿no? No sé, con Pablo Outa a la cabeza en la última y con Emiliano Estrada en la 2021, estaríamos hablando de que la Libertad Avanza pierde por 10 puntos, ¿no? Sin problema. La verdad que hoy tenemos mucha fragmentación, digo, y tenemos un escenario más de tercio marcado, pero después tenemos pequeños espacios que también reducen votos. Entonces me parece que ahí... ¿Se sigue sosteniendo ese escenario de tercios en Salta? Sí, me parece que se sostiene y que se ha vuelto competitivo. Hay que ver cómo le pega todo esto faltando 3 semanas a la Libertad Avanza en la provincia, y si alguno de los otros espacios lo puede capitalizar o se va a un voto de que no vaya. Que no vaya a votar. Que no vaya, ¿no? De todas maneras, las dos cosas impactan sobre la Libertad Avanza, pero me parece que se ha vuelto un escenario competitivo donde sí veo un gobierno provincial
muy activo, ¿no? Me parece como que están moviendo toda la maquinaria electoral y Sí. Gustavo Sáenz se ha puesto la campaña al hombro. Bueno, ya ha estado en la Casa Rosada ahí Sí, sí. exigiendo lo que venía diciendo, ¿no? Voy a ir a exigir A pedir las obras. a pedir las obras y demás, pero hay un gobernador que se ha puesto campaña al hombro y eso es para tomar nota, ¿no? No se puede, y yo vengo insistiendo hace mucho, no puede subestimar a un gobernador que tiene 60 intendentes, Ujú, todos los diputados ujú. y todos los senadores de la provincia, Sí. todos los consejos deliberantes, entonces me parece que inevitablemente ese espacio va a ir creciendo y hay que ver cómo se termina ordenando esto, ¿no? Entre Ujú. Libertad Avanza, Fuerza Patria y Primero los Salteños, que son los tres espacios Sí, no me competitivos, acuerdo el número final de lo que sacó el sancismo en la elección de mayo. El número final, me acuerdo que, no sé. Sí, pero 40, ¿Eh? 40 puntos eran. Sí, eran la como provincia. Sí, 40 puntos, así Sí, que estamos sí. hablando de cerca de 300 y pico mil votos. Sí, sí, Creo que sí. la diferencia con la Libertad Avanza, finalmente, en toda la provincia, en mayo, eran de 140.000 votos, si no Sí, me era acuerdo mucho. mal, más o menos, ¿no? Digamos, es todo un número, 140.000 votos, que no sé si se siguen sosteniendo de la misma forma, pero eso fue el sancismo hace 6 meses, ¿no? Sí, sí, Digamos. te cambia la agenda porque estamos votando una elección nacional Sí, sí. y vos no estás poniendo en juego tu propia gestión o Ujú. plebiscitando tu gestión, en este caso Gustavo Sáenz, sino que estamos discutiendo el gobierno nacional y eso tal vez lo complica más en el sentido de, bueno, no es mi elección, no es mi partido, no es el partido de los intendentes, no es el partido de los consejos deliberantes, los diputados y los senadores, sino que el partido de Milei, ¿no? Entonces Milei es el dueño de la pelota, si se quiere ahora, ¿no? Lo Sí. que haga o deje de hacer afecta mucho o impacta mucho sobre la elección, ¿no? Pero sí viene, el caballo de Primero los Salteños viene creciendo y bueno, inevitablemente, digo, porque tenés una maquinaria. ¿Qué es lo que electoral. pasa en las provincias, digamos, donde se presenta, por ejemplo, Provincias Unidas, Sí. donde están las fuerzas provinciales encabezadas por el gobernador, Por que el gobernador. no es poca cosa, digamos. No, ya está es un pasando escenario distinto, ¿no? en todos lados. A ver, en Jujuy también el oficialismo provincial está Sí, fuerte, claro, en Córdoba sí. está fuerte, en Chubut está fuerte, en Santa Fe está fuerte, ¿no? Ujú. Los gobernadores que están jugando en esa línea intermedia, todos fueron creciendo a partir, por supuesto, de la caída de la Libertad Avanza y de Ujú. Milei, ¿no? Era difícil que esas opciones tengan sustento si hubiéramos tenido hoy una Libertad Avanza en un país creciendo. Claro, porque y con todo encima ordenado, la ¿no? caída de los votos que se vayan, que caigan de la Libertad Avanza, no van a ir nunca al kirchnerismo. No, no. Digamos, ¿no? O se van a la bolsa.